Buenas compañeros, mi nombre es Álvaro Páez. Hoy vamos a hablar sobre el sistema organizacional teniendo en cuenta las cuatro etapas que son planear el sistema organizacional, dirigir y controlar. Vamos a hablar de un tema muy profundo sobre la biografía de un emprendedor muy importante colombiano, como es Arturo Calles. Y vamos a ver cómo tuvo en cuenta él para planear la empresa. Entonces fue una de las pequeñas cosas que tuvo él en cuenta para que esto se hiciera realidad. Los invito a que por favor presten mucha atención al video, ya que tiene muchas cosas importantes de cómo ser un buen emprendedor y que tener en cuenta para lograr todos los propósitos que tenemos. Para poder compartir tu experiencia con miles de personas Las que lo están. personas públicas le pertenecemos es a los demás, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Más de 50 tiendas en todo el país, en Colombia. En la actualidad 70 tiendas con grandes superficies, ¿Cuántas fábricas? 4 fábricas, una de vestidos, ropa clásica, otra de calzado, otra de ropa de sport en general y una planta de tintorería y lavandería. Más de 5.000 empleados. Aproximadamente unos 5.200 a 5.300 empleados. Puestos de trabajo que estás generando todo en Colombia en este momento. ¿Quieres? Esos son los directos, los indirectos pues suman casi lo mismo. Bueno, Arturo Calle, como ustedes acaban de dar cuenta, es uno de los industriales, como decía al principio, más importantes que tiene el país, pero todo no empezó así. ¿Cuánto hace que empezaron, Arturo Calle? Luis Eduardo hace aproximadamente 51 años, 51 a 52. Yo comencé en un área de aproximadamente 8 metros cuadrados. Hoy en día la organización puede tener unos 140 a 150 mil metros cuadrados. Ahí puedes ver esa gran diferencia. El crecimiento en estos 50 años. ¿Por qué comenzó Arturo Calle? Porque nunca quise ser empleado. Yo quise depender de mí mismo, no de terceros. Comencé con 17.500 pesos. ¿A qué edad? A la edad de 21 años. De los 17.500 pesos, 4.000 me los prestaron. Es la única deuda que yo adquirí en mi vida, 4.000 pesos. ¿Y eso equivale pues en dólares, dito a 50 o 100 dólares máximo. Bueno, pero la pregunta es, ese dinero que habías ahorrado era gracias a todo el trabajo que habías hecho desde que estabas niño prácticamente. Yo cuando estaba muy joven fui a trabajar mecánica industrial a una fábrica en la ciudad de Medellín. Ahí trabajé 2 años y medio, capitalicé todo el dinero que me ganaba, no gastaba absolutamente nada. Yo diría que el joven más económico, en Colombia le dicen amarrado, es aquel que no gasta en nada. Entonces ese muchacho, este joven en esa época, no gastaba absolutamente nada. Mi única meta era ahorrar y ahorrar y ahorrar. A quienes me escuchan les quiero hacer un comentario. Inicialmente, cuando uno está en sus comienzos, no puede adquirir absolutamente nada si lo que produce lo gasta. Yo diría de que de la única manera que uno puede comenzar y adquirir algo es no gastando inicialmente. Cuando ya uno desarrolla una empresa, cuando tiene un capital, puede gastar en lo que requiere personalmente y para su familia, y el resto lo puede gastar haciendo una gran labor social, que esa labor social la tenemos en Colombia, ayudándole a muchas fundaciones, ayudándole al personal a adquirir su vivienda, etcétera. Pero yo sí le he recomendado en todas mis conferencias en las cuales he participado y en todos los conversatorios, de que el dinero no se hace gastando dinero. Inicialmente hay que ahorrar, es de la única manera.
También es muy importante, Luis Eduardo, tener uno una meta en la vida. Uno se tiene que fijar. Bueno, rápidamente vamos a dirigirnos a la parte organizacional y cómo hizo él todo para formar la estructuración y sus ideas de mejorar este negocio y cómo hacerlo más ejecución de que pueda realizarse un mejor proceso organizacional todo esto. Con esto va a haber un pequeño ejemplo de la entrevista que él tuvo explicando de cómo fue el proceso organizacional, los argumentos que tuvo para así aumentar las ganancias en su empresa y cómo formar todo. Deporte, Bueno, y cuando te indudablemente. llamaban mono allá en la camisita, en el localito, ¿cómo aprendías? ¿Cómo tratabas de mejorar? ¿Cómo? Sí. Con toda modestia. En Bogotá, los tres mejores vendedores que tenía Bogotá era un señor Jaramillo, que ya murió, en la avenida Jiménez, entre Carreras Octava y Novena. Qué excelente vendedor. Arturo Calle, un señor Santiago Calle, pero era muy buen vendedor, pero no tenía un concepto del negocio, y un señor Jorge Caballero que trabajó conmigo, pero con toda modestia. Yo no era el primero, pero tampoco el segundo. Entonces, ¿qué? Yo todo el día mantenía ejercitado. ¿Por qué? Porque para atender el cliente y que me compraran, yo tenía que tener unos argumentos impresionantes, porque en esa época el comercio era de pedirle a la gente el doble de lo que valían las cosas y ofrezca, vecino, era lo que le decían a la gente. Bueno, vecino, entonces ofrezca. Y comenzaba ese diálogo a intercambiar conceptos y precios y todo, y a mí eso no me gustaba. Entonces yo tenía unos argumentos que era el producto, la calidad, los detalles, los forros, aprender a conocer muy bien el producto, y en eso se me iba mucho tiempo mientras yo... O sea, pero tenías la posibilidad, por ejemplo, de aprender, de leer algo, o simplemente era porque veías a otros o porque desarrollaste tu propia habilidad. Parte de mi habilidad muy nata y mi educación sí la aprendí en mi casa. Mi mamá era una Y persona cuando fuiste muy creciendo culta, muy en el negocio, educada. cuando fuiste creciendo en el negocio, que ya empezaste a manejar pues dinero, los ingresos y todo, ¿qué Yo hacías? llevaba la contabilidad también. ¿Aprendiste también La contabilidad? contabilidad, yo te barría, yo trapeaba, yo sacudía con los empleados. Créame, yo hacía de todo. Y modestia aparte, me gusta hacer de todo, no me gusta que me hagan las cosas, me encanta depender de mí mismo. Mi señora en su vida no me ha sacado un pañuelo. No, no me gusta que nadie me haga nada. Yo tengo que hacer las cosas. Depender de los demás me parece muy horrible. Entonces este ciudadano era el primero en abrir y el último en cerrar. Yo tenía una cantidad de argumentos, yo tenía una cantidad de argumentos en la venta impresionante. Eso sí, sin comprar no se iba a nadie. Mis argumentos eran impresionantes. Ese mono, el día que se le dio un cliente ese día no podía dormir. ¿Y cómo, así lo digo en serio? ¿Cómo entrenaste tú a los vendedores cuando ya no estabas vendiendo? ¿Con la misma filosofía? No, yo duré vendiendo durante muchísimos años. Yo yo manejaba uno de los almacenes y en el resto habían administradores y había un administrador general para todos los otros, pero yo duré mucho tiempo vendiendo hasta que llegué a la calle 17 entre Carreras Octava y Novena. Y ahí ya monté las oficinas, pero porque ya el negocio estaba creciendo mucho y ya no podía yo descuidar los almacenes por atender la venta de uno solo. Pero de resto, ¿Pero formaste vendedores o...? Formaba vendedores, yo era el que hacía las entrevistas, no tenía un departamento de recursos humanos, yo hacía las entrevistas al personal. Con toda modestia, creo que no me equivoqué ni una sola vez contratando personal. Yo llevaba la contabilidad también. El libro mayor se le entregaba ya al revisor fiscal o algo para que pasara toda la parte contable ya a la parte definitiva.
yo era el que giraba los cheques, yo era la secretaria, hacía todo, me encantaba todo. En mis comienzos fue, inicialmente yo compraba ropa de sport para hombre. En aquella época no existía que las cadenas produjeran su mismo artículo, sino que dependían de terceros. Entonces yo le compraba a esos. Bueno, aquí de una vez nos estamos dando cuenta de que cómo dirigía él, cómo organizaba, cómo formaba todo. Y podemos darnos cuenta también que él se fijó mucho en ser humanista. Podemos recordar del libro anterior, que de la página 24 a la 27, donde describen a los primeros humanistas, donde él está aplicando las actividades que se hicieron en la Electric Company de Howard Turner, donde funcionaba en 4 etapas, que eran las nuevas metodologías de utilizar administradores e incentivar a los trabajadores para así ejercer un mejor control sobre su exposición a los clientes. Entonces, estas fueron las metodologías y las formas de dirigir que él tuvo, y de que se centró mucho en ser un buen humanista y entender así a los trabajadores, así que ellos desarrollen mucha más capacidad de buena atención al cliente. Entonces lo sigo un poquito más con el video. Terceros. Cuando fue creciendo la empresa, vi la necesidad de que no les debía comprar, sino lograr que me maquilaran. Entonces yo compraba la materia prima y tenía quien me maquilara, especialmente en Pereira y algo en Bogotá. Cuando ya el negocio creció más, ya conseguir quien me maquilara era muy difícil por el manejo y control de calidad. Entonces habían unas 3 empresarios que sabían hacer todo muy bien, pero no tenían liquidez. Entonces yo les dije, hombre, ¿usted qué opina? Don Arturo, no tengo el capital, no se preocupe, yo pongo el capital. Y le cuento que hoy en día esos 3 todavía existen. Entonces me asocié con ellos tenían el 50, yo el 50, yo hice las fábricas, o sea, compré el terreno, hice la construcción y yo le alquilaba esa infraestructura a esa fábrica. Y ellos toda su producción se la fabricaban a Arturo Calle. Hoy en día estamos en las mismas condiciones. Ellos son socios en la parte de confección porque nos maquilan y lo que nos maquilan nosotros se los tomamos, pero no en la parte comercial. En la parte comercial nunca tuve socios. Yo fui persona natural comercialmente hasta hace 5 años que le entregué la empresa a mis hijos. Hoy en día la empresa Arturo Calle no es de este servidor. Bueno, ahí nos vemos muy claramente donde hay muchas pautas que son la parte organizacional, la parte de dirección y también la parte de planear de cómo iba a funcionar todo en la forma inversionista y los socios que lo vio de parte de la creación de la materia prima. Entonces, seguimos con la parte de control para así finalizar con este proceso. Nuevos proyectos, excúsenme que haya tenido esa redundancia, 2 nuevos proyectos espectaculares. Uno de ellos, yo no les digo cuáles son, pero uno de ellos tiene que ver lo siguiente. La población colombiana su capacidad de compra la ha perdido fácil en un 30%. Entonces, ¿qué sucede? Que en Arturo Calle están los clientes que le han comprado siempre, pero hay muchos que ya tienen un 30% menos. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ir pensando en esa gente, con otros conceptos, con otras ideas, con otros desarrollos, con un autoservicio, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes que son profesionales, muchos empresarios, etcétera, tienen que vivir permanentemente y continuamente pensando en nuevos conceptos, en nuevos desarrollos. La vida es muy hermosa, trabajar es divino, hacer empresa es fabuloso. No todos pueden llegar a ser
los multimillonarios, o no todos pueden ser como otros empresarios, etcétera. Pero yo creo que la satisfacción más grande es poder uno hacer cosas. Si no se pueden muy grandes porque no lo permite, o el dinero, o el tiempo, o las ideas, sí hacerlas de una u otra manera. Yo les cuento que yo tuviera que volver a comenzar, yo no tendría problema en comenzar con un carro bien hermoso de perros calientes, de pinchos, etcétera. Me iría por la línea de menor resistencia, que es la comida. Los seres humanos tienen que comer las 20. Sé, por ejemplo, que tú eres cero de ver dinero, o sea, es principio fundamental en tu negocio. No debe, o sea, es principio fundamental en tu negocio. No debe a nadie. Algo, no. Todos, o la gran mayoría de tus negocios, no. o la gran mayoría de tus negocios están en locales propios, ¿verdad? Lo que yo tengo desde que comencé, excepto esos 4.000 pesos, que los pagué muy cumplidamente y en muy corto plazo, me formé algo nato. Dios le da a uno el don de la inteligencia y uno ve si la utiliza bien o no la utiliza. Yo creo que a mí me dio el don de la inteligencia como a todos ustedes. Yo siempre he tenido, tengo y así moriré, no deber. Jamás recurrí a préstamos y no pagar arriendos. Crecer con capital propio que iba ahorrando, en locales propios que iba comprando lentamente, sin ningún afán. Y ahí los 50 y tantos años trabajando. Pero yo digo que el peor negocio es deber y pagar arriendos. Las empresas que deben les queda muy difícil subsistir y pagar unos impuestos tan altos. Y pagar arriendo, yo no sé cómo hacer. Créanme que no sé. En Unicentro vale un local de 148 metros con su mezanín 78 millones de pesos. ¿Qué puede uno vender sin mensual? En Colombia los arriendos son brutalmente caros. Entonces, esta empresa, ¿cuál ha sido uno de sus éxitos? Que es, no tiene costos financieros ni tiene que pagar arriendo. Entonces, en esas condiciones, tiene un mayor margen de utilidad para invertir, pero también tiene unas ventajas muy grandes, que no le traslada al cliente ni los costos financieros ni los costos del arrendamiento. Por eso desde hace muchos años la gente decía que era una empresa con calidad y con precios justos. Yo no sé ustedes qué dicen, si me dicen que es cierto, Sí, pero sí, los llevo ya para el almacén a que comiencen a comprar. Arturo, Bueno, con esto damos la finalización a todo lo que fue el plan organizacional que tuvo un gran emprendedor de Colombia como es Arturo Calle. Los invito a seguir viendo los videos de emprendimiento de Arturo Calle que son muy útiles para los que queremos formar empresa. Gracias por ver el video. Esto fue todo lo que le quería mostrar.